¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes que no encajas en ciertos lugares o situaciones? ¿Te has sentido apartado, diferente, como si estuvieras destinado a algo más grande? Si has experimentado esto, puede que estés viviendo un llamado más profundo. En este video, vamos a explorar algo muy especial: las 7 pruebas que enfrenta un elegido por Dios. Estas etapas no son casualidades, sino señales de que estás en un camino espiritual único y lleno de propósito. Imagina que cada prueba es una parte del proceso de transformación que Dios tiene para ti. No se trata solo de dificultades, sino de momentos de crecimiento que te preparan para cumplir un destino mayor. A lo largo de este video, descubrirás que esas sensaciones de soledad, los desafíos y hasta las dudas tienen un significado mucho más profundo de lo que creías. Si sientes que tu vida está en una transición, este mensaje es para ti. La primera prueba que enfrenta un elegido por Dios es la separación. Desde el momento en que empiezas a caminar en el propósito que Dios tiene para ti, surge una sensación de desconexión con el entorno que antes te era familiar. Es como si los lugares y las personas que solían traerte paz y comodidad ya no resonaran contigo de la misma manera. Esto no es casualidad. Es parte del proceso divino en el que Dios te aparta del mundo para algo más grande. Este sentimiento de estar fuera de lugar puede parecer incómodo, pero es en realidad una señal de que tu espíritu está siendo guiado hacia un nuevo nivel de propósito y santidad. La Biblia nos dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17: Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí se establece claramente que el llamado de Dios implica una separación. No se trata solo de dejar atrás viejos hábitos o amistades, sino de una transformación interna que nos lleva a ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. Cuando Dios te llama a ser elegido, también te llama a ser santo, apartado para Él, y eso a menudo significa salir de tu zona de confort. Este tipo de separación también puede sentirse en la vida cotidiana. Quizás solías disfrutar de ciertas conversaciones o actividades que ahora te parecen vacías. Las relaciones que antes eran fundamentales comienzan a desvanecerse, no porque sean malas, sino porque tu camino y el de ellos están tomando direcciones distintas. Es como si Dios te estuviera diciendo que el lugar donde antes te sentías cómodo ya no es suficiente para el propósito que tiene preparado para ti. La incomodidad de la separación es la primera señal de que Dios está comenzando un proceso de autodescubrimiento y preparación. En la experiencia cristiana, esta etapa es clave. Piensa en Abraham, quien fue llamado a dejar su tierra natal para ir a una tierra que Dios le mostraría. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 se relata: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios no le dio todos los detalles de inmediato, pero la separación fue el primer paso para cumplir un propósito mayor. Así también, cuando Dios te separa, está preparando el terreno para algo que aún no puedes ver, pero que será para su gloria y para tu crecimiento espiritual. En lo cotidiano, esto puede sentirse como un alejamiento de personas que no comparten tu fe o tus valores. No es que debas cortar todas las relaciones, pero sí empezarás a notar una diferencia en cómo te relacionas con los demás. De repente, conversaciones que antes te entretenían ahora no llenan tu espíritu, y comienzas a buscar más conexión con Dios que con el mundo. Este cambio no es una pérdida, es una preparación. Aceptar la separación es crucial para avanzar. En lugar de resistirla, comprende que Dios te está apartando para algo más grande. Como lo describe el profeta Jeremías en capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ser elegido es un llamado a la santidad, y la santidad empieza cuando dejas de conformarte con el molde de este mundo y permites que Dios transforme tu vida desde el interior. Esta primera prueba, aunque difícil, es el comienzo de una nueva etapa en tu relación con Dios. Es la puerta de entrada a un camino de crecimiento espiritual, donde te alejas de lo temporal para abrazar lo eterno. La segunda prueba se trata de la soledad, el desierto espiritual. En esta etapa,
el elegido enfrenta momentos de profundo aislamiento, en los que parece que todo a su alrededor se ha detenido. Es como si el mundo, tal como lo conocías, se apagara lentamente y la única compañía que quedara fuera el silencio. Incluso la voz de Dios, que antes sentías tan clara, puede parecer distante o incluso ausente. Este desierto espiritual no es una etapa de castigo ni un abandono de parte de Dios, sino una parte esencial del proceso de crecimiento y transformación. Así como Jesús fue llevado al desierto para ser tentado y preparado, el elegido atraviesa este tiempo de soledad para que su fe y su dependencia en Dios alcancen un nivel más profundo y firme. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1, leemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches, Jesús experimentó la soledad más extrema, sin comida ni compañía humana, enfrentando las tentaciones del enemigo. Este fue un tiempo de prueba, donde su fortaleza y fe fueron puestas a prueba. De la misma manera, el elegido pasa por momentos en los que las distracciones del mundo se desvanecen, dejándole solo una opción: buscar a Dios con mayor intensidad, con más profundidad y con todo el corazón. En la vida cotidiana, esta prueba de soledad puede manifestarse de diversas formas. En ocasiones, el elegido se da cuenta de que las amistades y relaciones que antes eran fundamentales ya no están presentes, como si de repente hubieran desaparecido. O tal vez, actividades que solían brindar satisfacción y alegría ya no llenan ese vacío interior. En otros momentos, puede parecer que Dios mismo guarda silencio en medio de situaciones difíciles, creando una sensación de desamparo. Este tiempo de aislamiento puede ser confuso, doloroso e incluso desesperante, pero es también una oportunidad única para crecer. Es en estos momentos de aparente soledad donde el alma se fortalece y la fe se hace más profunda y auténtica. La soledad te obliga a depender completamente de Dios. Todas las distracciones externas, las personas que antes llenaban tus días e incluso tus propios recursos comienzan a desvanecerse, dejándote cara a cara con una única realidad. En el desierto no hay nada más que Dios. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 se nos recuerda que Dios llevó a los israelitas por el desierto durante 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Este tiempo en el desierto no solo fue una prueba, sino una preparación esencial para lo que vendría después: la entrada a la tierra prometida. Así también, el elegido necesita pasar por esta etapa de soledad para que su corazón sea probado, su fe purificada y su dependencia en Dios fortalecida. Este tiempo de desierto espiritual puede sentirse interminable, como si los días y las noches se alargaran indefinidamente. Pero es precisamente en esta aparente eternidad donde la relación con Dios se vuelve más íntima, más real y más fuerte. Es un tiempo para aprender a escuchar su voz de una manera más profunda, sin el ruido y las distracciones que el mundo suele poner en nuestro camino. En la vida diaria, esto puede significar que las respuestas que tanto esperas no llegan, o que las pruebas que enfrentas parecen no tener fin. Pero es en ese vacío y en esa espera donde Dios te muestra que Él es más que suficiente. Aunque el desierto espiritual es una experiencia difícil y dolorosa, también es donde más creces. Al final de este tiempo, sales con una fe más firme, una relación más profunda con Dios y una mayor claridad sobre tu propósito en la vida. Como se menciona en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el resultado de la prueba de la soledad: salir más fuerte, más confiado en Dios y más preparado para lo que Él tiene reservado para ti. Es fundamental que sepas que la soledad no es un castigo. Aunque se sienta así en el momento, es una prueba necesaria para fortalecer tu relación con Dios y prepararte para los desafíos y las bendiciones que vendrán en tu vida. Aunque sea un tiempo difícil de atravesar, es precisamente en esta etapa donde el alma se purifica, la fe se profundiza y la dependencia de Dios se convierte en el centro absoluto de tu vida. Esta es la lección del desierto espiritual, un tiempo de preparación y de crecimiento
donde Dios te moldea y te prepara para lo que vendrá después. La tercera prueba es la purificación. Para avanzar en el camino espiritual, el elegido debe soltar todo aquello que le ha estado atando. Esta es una etapa crucial en la que Dios trabaja en lo más profundo del ser, transformando el corazón y la mente de quien ha sido llamado. Aquellas antiguas costumbres, relaciones y pensamientos que antes parecían normales o inofensivos, ya no tienen lugar en la vida del elegido. Es un proceso de liberación en el que el pasado, con todas sus cargas, dolores y limitaciones, debe ser dejado atrás para permitir la renovación. La Biblia habla de este proceso de purificación como un paso esencial para aquellos que desean acercarse más a Dios. En Efesios, capítulo 4, versículo 22, se nos instruye a despojaros del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí se nos deja claro que el elegido no puede seguir viviendo según los patrones y comportamientos antiguos. Las actitudes, hábitos y relaciones que no están alineados con el propósito divino deben ser abandonados para que el elegido pueda avanzar en su llamado y caminar en la verdad de Dios. Este proceso de purificación es profundo, transformador, pero a menudo doloroso. Es como una muerte interna, una muerte a los deseos egoístas, a los comportamientos tóxicos y a todo lo que impide que el alma avance. Pero aunque parezca una pérdida, esta muerte es necesaria para que pueda haber una verdadera resurrección. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, se nos recuerda que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esto simboliza que el elegido, al morir a su antigua vida, está experimentando un renacimiento, un nuevo comienzo, un camino de vida renovado con Dios. En la vida cotidiana, este proceso de purificación puede implicar tomar decisiones difíciles y a veces dolorosas. Puede significar cortar relaciones que han sido una influencia negativa en la vida del elegido o abandonar hábitos que han estado impidiendo su crecimiento espiritual. Tal vez haya amistades o actividades que antes eran parte central de su vida, pero que ahora no se alinean con el llamado de Dios. Esta liberación, aunque dolorosa al principio, es una parte fundamental de la transformación interna que está ocurriendo dentro del corazón del elegido. Así como un metal precioso necesita pasar por el fuego para ser purificado de sus impurezas, el elegido también debe pasar por el fuego de la purificación. Este proceso quema todo lo que no es necesario, lo que es perjudicial y lo que no está en armonía con los planes de Dios. En Zacarías capítulo 13, versículo 9, Dios dice: «Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro». A través del fuego, el alma del elegido se purifica, se vuelve más fuerte y más valiosa ante los ojos de Dios. Es un proceso que, aunque intenso, es vital para el desarrollo espiritual y personal. Es importante comprender que la purificación no es solo un proceso de dejar atrás lo viejo, sino también un proceso de renacimiento. Después de soltar aquello que nos ha atado o limitado, Dios nos permite renacer con una nueva perspectiva, una visión más clara de su propósito y un corazón más puro y alineado con su voluntad. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Este renacimiento es el resultado directo de la purificación, donde lo viejo ya no tiene poder sobre el elegido y lo nuevo, lo divino, comienza a florecer en su vida. Este ciclo de liberación y renovación espiritual es como una muerte y resurrección. El alma se libera de sus cadenas pasadas y se prepara para lo nuevo que Dios tiene preparado. Aunque el proceso de purificación pueda ser desafiante y en ocasiones doloroso, al final, el elegido emerge renovado, más fuerte, más consciente de su propósito y en una relación más profunda con Dios. La purificación no es un fin en sí misma, sino un paso esencial y necesario hacia una relación más íntima, transformadora y llena de propósito con Dios. La cuarta prueba es el fuego, un momento crucial en el camino de un elegido. Aquí es donde las pruebas de la vida no solo desafían el carácter y la fe,
sino que también las refinan profundamente. Este fuego espiritual no viene para destruir, sino para purificar el corazón y el espíritu. Así como el oro y la plata son pasados por el fuego para eliminar sus impurezas y revelar su verdadero valor, el alma del elegido atraviesa pruebas que la moldean, la purifican y la fortalecen de maneras que no siempre son visibles en el momento, pero que son necesarias para su crecimiento. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, se menciona que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo nos recuerda que Dios permite que sus elegidos pasen por el fuego, no para castigarlos ni para hacerles daño, sino para revelar lo mejor que hay en ellos. Estas pruebas no son simples obstáculos en el camino, sino que son momentos en los que se revela cuán profundas son las raíces de nuestra fe y cómo reaccionamos cuando las circunstancias de la vida nos desafían de maneras inesperadas. En la vida cotidiana, el fuego puede manifestarse de diferentes maneras. Puede aparecer en la forma de una pérdida personal, un fracaso que parece insuperable, una traición que deja heridas profundas o una lucha personal que nos lleva al límite. Estas experiencias sacuden nuestras certezas, lo que creíamos tener bajo control, y nos llevan a un punto donde dependemos completamente de Dios para sostenernos. Aunque el elegido pueda sentirse abrumado y sobrecargado por las circunstancias, es en medio de ese calor donde su carácter se fortalece y su fe es afinada. La paciencia, la humildad y la confianza en Dios no se desarrollan en tiempos fáciles, sino en esos momentos de prueba donde todo lo superficial es removido. Este tipo de prueba también tiene un propósito más profundo: revelar aquellas áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. En el fuego, se eliminan las capas de orgullo, inseguridad o temor que impiden que el elegido alcance su pleno potencial en Dios. Es un proceso doloroso, pero absolutamente necesario. Tal como el profeta Isaías describe en el capítulo 48, versículo 10. «He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción». Este horno de aflicción no es un castigo, sino un lugar donde lo viejo es quemado y lo nuevo es forjado, donde las debilidades son expuestas y reemplazadas por una fortaleza espiritual que solo puede nacer del dolor superado. Cuando atraviesas este fuego, es fácil sentir que estás solo, que el sufrimiento es demasiado y que no podrás resistirlo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios nunca abandona a sus elegidos en los momentos de prueba. En el libro de Daniel, capítulo 3, los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego, fueron lanzados a un horno ardiente, pero no fueron destruidos. Lo más sorprendente es que no estaban solos en ese horno. Dios estaba con ellos en el fuego, protegiéndolos, y así también, Dios está presente con el elegido en sus momentos de prueba, cuidando que el fuego solo refine, no destruya. El fuego, aunque intenso, no está destinado a consumirnos, sino a revelarnos nuestra verdadera esencia. Es fundamental recordar que, aunque el fuego puede ser extremadamente doloroso, su propósito es moldear al elegido para un futuro más grande. La paciencia que se desarrolla durante estas pruebas permite que el elegido enfrente futuras dificultades con una fe más firme y madura. La humildad que emerge de este proceso de purificación ayuda al elegido a depender menos de su propio entendimiento y más de la guía de Dios. Y la confianza en Dios se fortalece cuando el elegido ve que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, sosteniéndolo y guiándolo a través del fuego. El fuego también nos recuerda que el camino de los elegidos no es un camino fácil, pero sí está lleno de propósito. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, se nos anima a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas de fuego, aunque duras y dolorosas, son parte integral del plan divino para llevar al elegido a un nuevo nivel de madurez espiritual, a una mayor comprensión de su propósito y a una fe más fuerte y auténtica. Así que, la cuarta prueba, el fuego, no es un castigo, sino una oportunidad para crecer de maneras que tal vez no imaginabas posibles. Es un tiempo en el que las impurezas internas son quemadas,
donde todo lo que estorba tu crecimiento espiritual es removido y el verdadero valor del elegido es revelado. Las pruebas que enfrentamos no son para destruirnos, sino para refinarnos, preparándonos para cumplir el propósito más grande que Dios tiene para nuestras vidas. Al final de este proceso, el elegido emerge más fuerte, más confiado en Dios y más preparado para enfrentar todo lo que esté por venir, con una fe que ha sido probada y fortalecida en el fuego. La quinta prueba es la revelación, un momento clave en el camino espiritual del elegido. Después de haber pasado por el fuego y soportado las pruebas que han desafiado su carácter y su fe, llega un tiempo de claridad espiritual que ilumina todo lo que parecía oscuro o incierto. En esta etapa, el elegido comienza a ver con más nitidez lo que Dios ha estado preparando para su vida. Es como un rayo de luz que disipa las sombras, donde las dudas y confusiones empiezan a desvanecerse y el propósito divino se revela con mayor claridad. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Dios dice: «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». En este momento, el elegido experimenta el cumplimiento de esta promesa. Después de haber renunciado a su propio entendimiento y de haber sido purificado en el fuego, Dios abre los ojos del alma para mostrarle las verdades profundas de su llamado. Lo que antes parecía incierto o incomprensible, ahora comienza a tener sentido, y el elegido empieza a recibir visiones, sueños y confirmaciones que lo guían en la dirección correcta, afirmando el camino que debe seguir. La revelación no es simplemente recibir información, es un proceso de transformación interna en el que el corazón y la mente del elegido se alinean con la voluntad divina. En el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21, se nos recuerda que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. En este punto, el elegido deja de aferrarse a sus propios deseos o planes, y con humildad y claridad empieza a aceptar el propósito que Dios ha diseñado para él. Es una rendición consciente a la voluntad divina, donde el elegido comprende que su vida está destinada a cumplir un propósito más alto. En la vida cotidiana, este tiempo de revelación puede manifestarse de diversas maneras. Puede ocurrir durante momentos de profunda oración, donde el elegido siente una conexión especial con Dios. Las respuestas que antes parecían inalcanzables comienzan a llegar, y lo que antes eran simples inquietudes ahora se convierten en una dirección clara y segura. A veces, la revelación puede llegar a través de la lectura de las Escrituras, donde pasajes que antes parecían ordinarios ahora cobran un nuevo significado, iluminando el camino que el elegido debe seguir. Este tiempo también puede estar acompañado de visiones o sueños, como los que recibieron personajes bíblicos como José en el libro de Génesis. En el capítulo 37, José tiene un sueño que revela su futuro como líder, aunque en ese momento no comprendía plenamente su significado. De manera similar, el elegido puede empezar a recibir revelaciones sobre su futuro, visiones que muestran partes del plan que Dios tiene para su vida, aunque aún no entienda todos los detalles. La revelación es un recordatorio constante de que Dios tiene un plan específico, intencional y detallado para cada uno de sus elegidos. La revelación no solo se manifiesta en visiones o sueños, sino también en forma de confirmaciones externas. A veces, personas cercanas, sin saberlo, pueden decir palabras que resuenan profundamente en el corazón del elegido, validando lo que Dios ya le ha estado mostrando. Estas confirmaciones son de gran importancia porque refuerzan la fe del elegido, dándole seguridad de que está en el camino correcto y de que no está solo en su jornada espiritual. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, se menciona: «Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Este derramamiento de revelación es una manifestación de la conexión profunda que el elegido empieza a tener con Dios. En esta etapa de la revelación, el elegido comienza a comprender y aceptar plenamente su llamado divino. Ya no es solo un espectador que recibe mensajes, sino alguien que se alinea completamente con su propósito.
No se trata únicamente de escuchar o ver, sino de una aceptación profunda y sincera del plan de Dios para su vida. Es un tiempo de paz interior, donde las dudas comienzan a desvanecerse y el elegido deja de luchar contra la incertidumbre. Con fe y confianza, abraza el propósito que ha sido revelado. Aunque esta comprensión no siempre implica que el camino será fácil, el elegido ahora tiene una visión más clara de hacia dónde se dirige, lo que le da una confianza renovada en su caminar. La revelación es, en última instancia, un don divino. Es un momento transformador en el que Dios, en su misericordia y amor, decide abrir los ojos del corazón del elegido para que vea claramente lo que ha estado preparando para él. Después de pasar por esta prueba, el elegido ya no camina a ciegas. Ahora, avanza con una convicción firme de que está en el centro de la voluntad de Dios, listo para cumplir su propósito. La vida adquiere un nuevo sentido y una nueva dirección, y el elegido está más preparado que nunca para enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que ha sido llamado para algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginó. La sexta prueba es la guerra espiritual, una etapa crucial donde el elegido se enfrenta a fuerzas invisibles que intentan detener su avance hacia el propósito que Dios ha preparado para su vida. Esta batalla no se libra con armas físicas, ni es visible a los ojos humanos, pero es tan real y desafiante como cualquier conflicto en el mundo material. En esta fase, las tentaciones, las dudas y los obstáculos espirituales se intensifican, como si todo conspirara para apartar al elegido del camino que está destinado a seguir. El enemigo es consciente de que el elegido está a punto de cumplir su destino, por lo que los ataques se vuelven más sutiles, estratégicos y persistentes. La Biblia nos habla claramente sobre la naturaleza de esta guerra espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 12, se nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto significa que la batalla del elegido no es contra personas o situaciones externas, sino contra las fuerzas espirituales que buscan distraer, confundir y debilitar su fe. Durante esta etapa, las dudas comienzan a inundar la mente, surgen tentaciones que intentan desviar la atención del propósito divino, y los obstáculos se multiplican, creando un ambiente de lucha constante. Sin embargo, esta guerra no está perdida, pues Dios ha provisto a sus elegidos con las herramientas necesarias para resistir y salir victoriosos. El elegido debe prepararse con la armadura espiritual que Pablo describe en Efesios, capítulo 6, versículos 13 al 17. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Esta armadura es esencial para mantenerse firme en medio de la batalla. Incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada una de estas piezas simboliza una herramienta vital para la protección espiritual. Es crucial que el elegido se revista de esta armadura diariamente, fortaleciendo su espíritu a través de la oración, el estudio de las Escrituras y una fe inquebrantable en la promesa de Dios. En la vida cotidiana, esta guerra espiritual puede manifestarse de diversas maneras. Puede aparecer como un aumento repentino de tentaciones, diseñadas para hacer que el elegido se desvíe de su compromiso con Dios. Puede manifestarse a través de situaciones que despiertan viejas inseguridades, dudas sobre su llamado o momentos de intensa frustración. También puede surgir en relaciones conflictivas, problemas inesperados o incluso pensamientos de fracaso y desesperanza. El enemigo utilizará cualquier cosa a su alcance para debilitar la confianza del elegido en su propósito divino y tratar de distraerlo de su verdadero camino. Un ejemplo claro de esta batalla espiritual lo encontramos en la vida de Jesús, cuando fue tentado por el diablo en el desierto. En Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, el diablo intentó hacer que Jesús se desviara de su misión ofreciéndole poder, comida y gloria mundana. Sin embargo, Jesús resistió cada tentación usando la palabra de Dios como su arma más poderosa. Del mismo modo, el elegido debe recurrir constantemente a la palabra de Dios para contrarrestar las mentiras y tácticas del enemigo.
La Escritura es la fuente de verdad que ilumina el camino y proporciona la fuerza necesaria para resistir cualquier ataque espiritual. Es en esta etapa que la fe del elegido es puesta a prueba de manera más intensa. Las dudas y tentaciones pueden hacerle sentir que está solo en la lucha o que no tiene la fortaleza suficiente para continuar. Pero es precisamente en estos momentos cuando la armadura de la fe se vuelve indispensable. El escudo de la fe permite bloquear los dardos encendidos del enemigo, protegiendo el corazón y la mente de los ataques de desánimo y desesperación. Como dice Santiago, capítulo 4, versículo 7, «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». La resistencia constante en la fe es la clave para superar esta guerra espiritual. Además de la armadura de la fe, la oración es una herramienta indispensable en esta batalla. El elegido debe mantenerse en constante comunicación con Dios, buscando fortaleza, sabiduría y dirección. En la oración, el elegido encuentra refugio y recibe las estrategias necesarias para enfrentar las trampas del enemigo. La guerra espiritual no puede ganarse con nuestras propias fuerzas humanas, sino a través del poder de Dios que actúa en nosotros y nos da la victoria. A pesar de que esta batalla puede ser agotadora y, en ocasiones, desalentadora, el elegido debe recordar que no lucha solo. Dios está a su lado en cada paso del camino y la victoria ya ha sido asegurada por medio de Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 37, se nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta promesa debe ser el ancla de esperanza del elegido, recordándole que aunque el enemigo intente detenerlo, el plan de Dios prevalecerá sin importar los obstáculos que enfrente. La guerra espiritual es una prueba que fortalece la fe, la paciencia y la perseverancia del elegido. Cada ataque superado es una confirmación de que está más cerca de cumplir su propósito divino. Aunque las fuerzas del mal intenten detener su avance, el elegido, armado con la fe y el poder de Dios, puede mantenerse firme, sabiendo que, a pesar de la intensidad de la batalla, la victoria final le pertenece a él. El elegido, fortalecido por la guerra espiritual, emerge más fuerte y más confiado en su misión, listo para continuar su camino hacia el cumplimiento del propósito que Dios ha trazado para su vida. La séptima y última prueba es el propósito. Después de atravesar el fuego de las pruebas, soportar la soledad del desierto, recibir revelaciones y enfrentarse a la guerra espiritual, el elegido finalmente alcanza el cumplimiento de su llamado. Esta es la etapa en la que todo lo vivido, el dolor, las luchas y las lecciones, se integra de una manera poderosa y el elegido se convierte en un instrumento valioso para llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Este es el momento en el que las promesas y visiones que antes parecían lejanas o incomprensibles comienzan a tomar forma y a cobrar vida. Todo lo que el elegido ha soportado no fue en vano. Cada batalla interna y externa tenía el propósito de moldearlo y prepararlo para este momento. Como dice en Romanos, capítulo 8, versículo 28, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Cada experiencia, por más difícil que haya sido, ha sido utilizada por Dios como una herramienta para formar el carácter y la fe del elegido, preparándolo para este destino. En esta etapa, el elegido empieza a ver cómo su vida cobra sentido al alinearse completamente con el propósito divino. Ya no se trata de luchar por sobrevivir o superar obstáculos, sino de vivir una vida centrada en servir a los demás y honrar a Dios. Aquí, el gozo y la satisfacción ya no provienen de logros personales o materiales, sino de la paz y la certeza de que está viviendo el plan que Dios diseñó específicamente para él. Esa alineación entre el propósito de Dios y la vida del elegido trae una satisfacción profunda que solo puede provenir de estar en el centro de la voluntad divina. Este propósito es único para cada persona, pero siempre comparte un denominador común: glorificar a Dios y hacer su voluntad. Como se menciona en Efesios capítulo 2, versículo 10, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». El elegido ha sido creado con dones y talentos específicos
que Dios ha depositado en él. Y ahora esos dones son puestos en práctica para impactar al mundo de una manera que trasciende lo temporal y se conecta con lo eterno. En la vida diaria, esta etapa puede manifestarse en la vocación que el elegido desempeña, en la manera en que interactúa con los demás o en la influencia positiva que ejerce sobre su comunidad. El propósito de Dios no siempre implica estar en posiciones visibles o de gran poder. A veces, el llamado es servir en silencio, enseñar, sanar o guiar a otros hacia la luz. Lo importante no es la visibilidad del papel, sino que el elegido ha encontrado su lugar dentro del plan de Dios. En ese lugar experimenta un gozo profundo y duradero que trasciende las circunstancias externas. Este propósito también trae consigo una sensación de paz y plenitud. El elegido ya no se preocupa por compararse con los demás o por seguir los estándares del mundo. Después de haber pasado por todas las pruebas anteriores, ha aprendido a confiar plenamente en Dios y a valorar lo que realmente importa. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos promete: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esa paz se convierte en un sello distintivo de la vida del elegido, quien ahora vive alineado con el propósito de Dios. El cumplimiento del propósito no significa que ya no habrá más desafíos o dificultades, pero ahora el elegido está equipado para enfrentarlos con una fe inquebrantable y una confianza absoluta en Dios. La diferencia es que ahora, cada desafío es visto como una oportunidad para glorificar a Dios y para servir de una manera más profunda y significativa. La vida ya no se trata de luchar contra las adversidades, sino de fluir con el plan divino, sabiendo que cada obstáculo es parte del proceso de crecimiento y expansión del reino de Dios. En esta etapa final, el elegido experimenta el gozo y la satisfacción de saber que su vida tiene un impacto eterno. Como dijo Jesús en Juan, capítulo 15, versículo 8, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos». El fruto que el elegido produce es duradero, porque está arraigado en el propósito de Dios. Este fruto puede manifestarse en vidas transformadas, en la expansión del reino de Dios, o simplemente en la paz y la alegría que irradia a quienes lo rodean, impactando sus vidas de manera profunda y positiva. La séptima prueba, el propósito, es la culminación de todo el proceso. Es la confirmación de que cada sufrimiento, cada lección y cada prueba tenían un sentido divino. El elegido ahora vive una vida de servicio, gozo y satisfacción, completamente alineado con la voluntad de Dios y cumpliendo el destino para el cual fue llamado. Aquí es donde el elegido encuentra su verdadera identidad y paz, sabiendo que está haciendo lo que fue creado para hacer, honrar a Dios y servir a los demás con todo su ser, dejando una huella que trasciende el tiempo y se extiende hacia la eternidad. Estas son las 7 pruebas que el elegido debe superar para seguir en el camino de Dios. Cada una de ellas tiene un propósito profundo, no solo para fortalecer el alma, sino para preparar al elegido para el plan más grande que Dios tiene reservado. Este proceso no es fácil, pero cada prueba forma parte del diseño divino que nos moldea, nos transforma y nos lleva hacia el cumplimiento de nuestro llamado. Al reflexionar sobre estas pruebas, podemos ver un paralelismo con la vida de los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia. Pensemos en José, quien fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego injustamente encarcelado. Todas estas pruebas parecían ser tragedias, pero en realidad, Dios las estaba utilizando para preparar a José para un propósito mayor: salvar a su pueblo del hambre y guiar a Egipto durante una crisis. Cada una de sus pruebas, desde la separación de su familia, pasando por el desierto de la soledad, hasta el fuego de la injusticia, fue necesaria para que llegara a la revelación y finalmente a cumplir su propósito divino. Génesis, capítulos 37 al 50. Otro ejemplo claro es Moisés, quien pasó 40 años en el desierto, una separación forzada de su vida anterior como príncipe de Egipto. Durante ese tiempo, Dios lo preparó para ser el líder que guiaría a su pueblo hacia la libertad. Moisés tuvo que enfrentar la soledad, el fuego de las pruebas y la guerra espiritual contra Faraón,
y el propio pueblo que no siempre creía en él. Pero a través de esas pruebas, Moisés encontró su propósito: liberar a los hijos de Israel de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Éxodo, capítulos 3 al 14. La historia de la vida de Jesús también es un reflejo perfecto de estas pruebas. Jesús experimentó la separación cuando se apartaba de las multitudes y de sus discípulos para estar solo con el Padre. Enfrentó la soledad en el desierto, donde fue tentado por el diablo. Pasó por el fuego de la traición, el rechazo y el sufrimiento en la cruz. Pero después de todas estas pruebas, vino la resurrección, el cumplimiento perfecto del propósito de Dios para su vida, trayendo salvación a la humanidad. En nuestra propia vida, a menudo nos encontramos en medio de estas pruebas, preguntándonos por qué enfrentamos tanta dificultad o por qué sentimos que estamos siendo desafiados continuamente. Pero cada una de estas pruebas es una oportunidad para que Dios nos refine, como se menciona en Zacarías, capítulo 13, versículo 9. Los meteré en el fuego, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. A través de estas experiencias, Dios nos está preparando para algo mucho más grande, más profundo, que no podríamos haber alcanzado sin pasar por el proceso de purificación. El camino del elegido no es sencillo, pero tampoco lo fue para aquellos que cumplieron grandes propósitos en la Biblia. La clave está en mantener la fe y la perseverancia, sabiendo que cada prueba tiene un propósito divino. Como dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este es el recordatorio de que todo lo que enfrentamos es parte de la obra completa que Dios está haciendo en nosotros. Al final de todo, cada prueba nos lleva a un lugar de mayor cercanía con Dios y de mayor realización de nuestro propósito en la vida. Si en algún momento te encuentras en medio del fuego, la soledad o la duda, recuerda que Dios está contigo en cada paso. Él nunca te deja ni te abandona, y todo lo que estás viviendo es parte de un plan mayor. Como Jesús dijo en Juan, capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». En este camino de pruebas, siempre podemos tener la seguridad de que la victoria ya ha sido ganada. Confía en el proceso, abraza cada prueba con fe y recuerda que todo tiene un propósito. Dios está preparando algo extraordinario para ti, y cuando llegues a la etapa final, al propósito que Él ha reservado para tu vida, entenderás que todo lo que viviste valió la pena. Oremos todos juntos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y llenos de gratitud, reconociendo que eres el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias por cada prueba, cada desafío y cada momento de dificultad que has permitido en nuestras vidas, sabiendo que en todo ello estás obrando para nuestro bien y para llevarnos más cerca de cumplir el propósito que tienes reservado para nosotros. Señor, te pedimos fortaleza para soportar la separación cuando nos apartas del mundo para prepararnos para algo más grande. Que en esos momentos en que nos sentimos desconectados, podamos encontrar consuelo en tu presencia y confiar en que tu plan es perfecto, aunque no siempre lo entendamos. Te rogamos que nos des paciencia en los tiempos de soledad, en el desierto espiritual donde todo parece estar en silencio. Que en esos momentos difíciles podamos buscarte más fervientemente, sabiendo que nos estás llamando a depender completamente de ti. Llénanos de fe para confiar en que, aunque no siempre escuchamos tu voz, tú estás cerca, refinando nuestro carácter y preparándonos para lo que está por venir. Padre, purifica nuestros corazones de todo lo que no te honra. Ayúdanos a soltar las cargas del pasado, los hábitos, las relaciones y los pensamientos que nos atan, para que podamos caminar en la libertad que nos das a través de tu Hijo Jesucristo. Permítenos experimentar una verdadera transformación, un renacimiento que nos lleve a vivir alineados con tu voluntad. Te pedimos que, en el fuego de las pruebas, nos fortalezcas. Sabemos que estas pruebas no vienen para destruirnos, sino para refinarnos, para sacar lo mejor de nosotros y acercarnos más a ti. Que en cada momento de dolor y dificultad
podamos encontrar paz en la certeza de que tú estás moldeándonos para un propósito mayor. Señor, abre nuestros ojos y nuestro corazón para recibir tu revelación. Danos visiones y sueños que nos guíen, y que podamos comprender con claridad el llamado que has puesto en nuestras vidas. Que al ver más claramente tu propósito para nosotros, tengamos el valor de aceptarlo y seguirlo con fe y humildad. En medio de la guerra espiritual, te pedimos que nos protejas y nos fortalezcas con tu armadura. Ayúdanos a resistir las tentaciones, las dudas y los ataques del enemigo. Que podamos permanecer firmes en nuestra fe, confiando en que tú ya has vencido el mal y que nos das la victoria a través de tu poder. Finalmente, Señor, te pedimos que nos guíes hacia el cumplimiento de nuestro propósito. Que todo lo que hemos vivido y soportado hasta ahora sea una preparación para la obra que tienes para nosotros. Llénanos de gozo y satisfacción al vivir alineados con tu voluntad, sirviendo a los demás y honrándote con nuestras vidas. Que cada paso que demos sea para glorificar tu nombre y extender tu reino aquí en la tierra. Te agradecemos por estar con nosotros en cada etapa, por nunca dejarnos solos y por amarnos incondicionalmente. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén.